Jueves 9 de noviembre del 2023, bienvenidos amigos a la emisión al mediodía de Noticias 7. Los invitamos como todos los días para que nos sigan a través de www.eltelegrafo.com.es, a través de ecuadortv.es, además en el dial de Pública FM y por supuesto todas nuestras redes sociales. Aquí iniciamos, bienvenidos. La asamblea que se instalará el 20 de noviembre tiene pendiente el trámite de 524 proyectos de ley que quedaron por tramitarse en el periodo 2021-2023, luego de la aplicación de la muerte cruzada. Ciudadanos aspiran que los asambleístas cumplan su rol con la mirada puesta en el bienestar de los ciudadanos. La nueva asamblea tendrá en la práctica año y medio para legislar, con lo nuevo o con lo que quedó pendiente luego de su disolución el 17 de mayo anterior. Según cifras del Legislativo, entre el 14 de mayo del 2021 hasta el 17 de mayo de 2023, cuando se aplicó la muerte cruzada, se presentaron 562 proyectos de ley. De ese número, 38 fueron aprobados, quedaron pendientes 524 iniciativas. Del total de propuestas, 307 se analizaron en primer debate y 54 quedaron listas para segundo debate. Ciudadanos consultados por este informativo aspiran que la nueva legislatura trabaje enfocada en mejorar el bienestar de los ciudadanos. Bueno, yo creo que principalmente trabajar con responsabilidad, con criterio. Que no cometan los mismos errores, que no cometan los mismos defectos, ¿no? Para que el pueblo ecuatoriano esté convencido de que van a hacer algo, pues. Piden que se mejore la normativa para garantizar a todos mayor seguridad. Y principalmente la delincuencia, que prácticamente es de miedo salir a las calles. Ciudadanos extranjeros residentes en Ecuador también anhelan que se legisle para su bienestar. Políticas que de verdad nosotros tengamos la oportunidad de poder disfrutar, ¿no?, de lo que sería seguridad, economía, oportunidades más que todo. Aparte de los proyectos de ley pendientes de trámite, deberán sumarse aquellos que se presenten por iniciativa presidencial y ciudadana y ratificar los acuerdos comerciales que el gobierno del presidente Lasso concretó con varios países. Javier Ceballos, Noticias 7. Y la tarde de ayer miércoles, desde el Coliseo Julio César Hidalgo, en el centro de la capital, se realizó la Convención Nacional del Partido Creo, donde el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que el partido político se renueva con la formación de nuevos cuadros. Escuchemos. Vamos a formar nuevos y más líderes en el movimiento Creo para servir al Ecuador, para servir a la familia ecuatoriana. Gente decente y bien preparada para asumir los nuevos retos que tiene el Ecuador. Hoy más que nunca es necesario empezar un proceso de reestructuración que abarque todo el país y que nos encamine a convertirnos en la organización política más sólida y fuerte del Ecuador. 12:34. El presidente electo Daniel Noboa Sin retornó al país luego de su gira por Europa y Estados Unidos. Este jueves cumplirá actividades en Quito. Javier Ceballos con el reporte. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Para esta tarde, en uno de los hoteles de Quito, el presidente electo Daniel Noboa Sin tiene previsto mantener una reunión de trabajo con Samantha Powell. Ella es la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés. Con ella, justamente, el mandatario electo tiene previsto que mantenga la USAID la cooperación de los programas de desarrollo que mantiene con Ecuador por un monto superior a los 119 millones de dólares. La USAID a escala mundial mantiene cooperación en 5 grandes ejes, entre ellos promover la salud mundial, apoyar la estabilidad global, brindar asistencia humanitaria, encaminar la innovación y la asociación y el empoderamiento de la mujer. Así, Daniel Noboa Sin cumple actividades en Quito luego de su gira por Europa y los Estados Unidos. Hasta aquí nuestro reporte. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias por ese reporte. Y ahora les contamos que Freddy Anchundia, quien era cabecilla de la organización delictiva R7, fue encontrado muerto en su celda en la cárcel regional de Guayaquil la tarde de este miércoles. Pero ¿quién era esta persona privada de la libertad? Le contamos en la siguiente nota. Conocido como alias Anchundia, Freddy Anchundia Loor, quien era el líder del grupo de delincuencia organizada R7, fue encontrado muerto en su celda en la cárcel regional de Guayaquil, así llamado el Centro de Privación de la Libertad Guayas número 4. A través de un comunicado, el Servicio Integrado de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, confirmó el deceso e informó que se realizaron las respectivas diligencias para el levantamiento del cadáver. Además, se ratificó que brindarán todas las facilidades a la Fiscalía para investigaciones correspondientes que aclaren el hecho. A decir de la policía, alias Anchundia fue el presunto responsable de 2 masacres carcelarias registradas en abril y mayo del 2022 en las cárceles de El Turi en la provincia de Azuay y Bellavista en Santo Domingo de los Áchilas, que dejaron más de 60 internos asesinados violentamente. Anteriormente, Anchundia se encontraba en la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde cumplía su condena por el asesinato de una persona en Pedernales en 2016. Tras un ataque con un dron ocurrido en septiembre de 2023, las autoridades lo trasladaron hacia la regional. En ese lugar también se encuentra alias Fito, uno de los líderes de los choneros. Recordemos que según la policía, el grupo criminal R7 está dedicado a los delitos de sicariato, microtráfico y extorsión. Olga Velasco, Noticias 7. Y por segundo día consecutivo se efectúa la intervención en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. 1.700 miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas realizan un nuevo operativo en los pabellones de este centro carcelario que tiene más de 5.300 internos. Las fuerzas del orden continúan con la búsqueda de armas, de explosivos y objetos prohibidos. Además, se encontraron animales domésticos como gallinas al interior de la cárcel. Hasta el momento se ha decomisado droga y municiones. Esta intervención se prevé finalice el día de mañana viernes. Al iniciar la semana en esta cárcel se registraron enfrentamientos entre grupos delictivos que dejaron 2 internos heridos. Vamos a cambiar de tema y les contamos que tras el fin de su mandato, tanto el presidente Guillermo Lasso como el vicepresidente Alfredo Borrero contarán con resguardo durante un periodo específico. De esta medida fue tomada vía decreto por el primer mandatario. A continuación explicamos la medida. En diciembre, Guillermo Lasso ya no será el jefe de Estado, por ende perderá la custodia del grupo de protección presidencial que ostenta actualmente. Sin embargo, el decreto ejecutivo 906 derogó la disposición del 2021 y en su lugar establece: proporcionar protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes y a sus 2 cónyuges por periodos de 2 años para el primero y 1 año para el segundo, tanto dentro del territorio nacional como en el exterior. Esto aplica únicamente desde el fin de sus mandatos. Por eso, expresidentes como Lucio Gutiérrez, Rafael Correa o Lenín Moreno no recibirán seguridad del Estado. Es decir, solo a Lasso, Borrero y sus esposas María de Lourdes Alcíbar y Lucía Pazmiño respectivamente. El experto en seguridad y docente universitario José Luis Castillo explica el por qué se necesita protección a las principales autoridades del Estado. El expresidente, el exvicepresidente han sido autoridades que por su propia gestión han tocado grupos o sectores que se han sentido perjudicados, los mismos grupos delincuenciales organizados. Entonces, sí amerita. Sin embargo, Castillo recuerda que desde la emisión del primer decreto de este tema en 2017 han existido modificaciones a la temporalidad del resguardo. Que esto ya amerita una mejor evaluación por parte de la Asamblea Nacional para que esto quede regulado de alguna manera. El decreto también puntualiza que tras un análisis de riesgo, el lapso de protección se podría alargar. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y ahora nos vamos hasta la ciudad de Guayaquil porque el alcalde de ese cantón, Aquiles Álvarez, defendió la decisión del municipio de colocar un cerco eléctrico
en las rejas del malecón, justamente para evitar que comerciantes informales se tomen el área. En su espacio radial, el burgomaestre dijo que está consciente que sacar las rejas del malecón era su ofrecimiento de campaña, pero la actitud de los comerciantes informales ha llevado a tomar medidas más drásticas. La decisión de poner un cerco eléctrico desde la calle 10 de agosto hasta la calle Loja se tomó hace un mes, pero ningún funcionario del municipio se había referido al tema. Nosotros nunca vamos a coartar la posibilidad de trabajar para los comerciantes informales, pero tiene que ser con orden, pues, y nosotros que salimos del municipio de Guayaquil a veces veíamos que se trepaban las rejas y eso no puede pasar, pues, y me duele en el alma y así me insulten o digan lo que sea, lamentablemente, y sí, es contradictorio con lo que dije en campaña, que saquemos las rejas. Yo no me escondo ni me hago el loco, pero tengo la suficiente madurez para poner la cara y decir que sí, estábamos equivocados con el proyecto de sacar las rejas y hoy más bien, en vez de sacarlas, tuvimos que ponerle cerco eléctrico. ¿Mucho desorden? Mucho desorden. Y ahora ponga mucha atención porque esta tarde se prevé que los trabajadores y empleadores tengan una primera reunión para definir el salario básico unificado para el próximo año. Nuestro compañero Edison Saavedra sigue el tema y nos tiene los detalles. Adelante, Edison. ¿A qué hora es la reunión? Hola André, ¿cómo estás? En Estudios en Casa, amigos televidentes, buenas tardes. Así es, a las 3 de la tarde se prevé que se dé la primera reunión para definir el salario básico unificado para el 2024 aquí en el Ministerio de Trabajo entre los empleadores y los trabajadores. Como habíamos mencionado ya, hasta aquí llegarán los delegados de los empleadores, que son 4 y sus 4 suplentes, así como todos los delegados de las centrales sindicales. Los trabajadores ya habían anunciado previamente que solicitarán que el salario básico unificado se equipare con el de la canasta básica, que es de $550. Ellos pedirán $550, mientras que por el lado de los empleadores, el Comité Empresarial Ecuatoriano sugirió que el monto se deje en manos del gobierno de Daniel Noboa si las partes no llegan a un acuerdo. Sin embargo, recordemos que el gobierno del presidente Guillermo Lasso ya había anunciado que de no darse un consenso, lo dejaría fijado en $475, es decir, que habría un incremento de $25, y con lo cual cumplirá su ofrecimiento de campaña, que era de subir $25 por cada año de gestión. En esta primera reunión, los trabajadores esperan recibir todos los informes que el Consejo de Trabajo debe entregarles para revisar cómo se ha llevado a cabo el proceso. Recordemos que el salario básico unificado actual es de $450. Entonces, André, nosotros continuaremos en este punto para llevarle todos los detalles en nuestra emisión estelar. Tú continúas con más información en Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Edison. Estaremos vigilantes entonces de esta reunión que se llevará a cabo a las 15 horas del día de hoy. Y ahora nos vamos hasta otro tema, porque el caso de Paola Roldán abrió el debate sobre la eutanasia en el Ecuador. Juristas sostienen que para este pedido no sería necesario hacer una reforma a la Constitución, pues esto tomaría tiempo que Paola no tiene. Hace 3 años, Paola Roldán fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad rara que afecta y destruye las células nerviosas que controlan y permiten mover los músculos. Esta patología ha hecho que poco a poco Paola quede postrada en una cama con un respirador artificial que la mantiene con vida. Ella pide a las autoridades que la permitan acabar con su existencia a través de la eutanasia, que está prohibida en Ecuador. O sea, si bien pensar en despedirme es terrible, que ni siquiera tener la oportunidad de hacerlo es peor, porque es el derecho humano más básico que existe. La Corte Constitucional aceptó a trámite este pedido, pero aún no se tiene fechas de nada, y justamente tiempo es lo que Paola no tiene. Por ello, el organismo constitucional debería ser célere en tratar el caso, así lo sostiene la jurista Sibel Martínez. Y lo más importante sería que la Corte actúe de manera célere en este caso, y quizá un poco homologando a lo que pasa en Colombia, establezca un protocolo con requisitos a cumplirse, en donde hay un comité multidisciplinario que puede evaluar esta petición. Según Martínez, lo que se debería interpretar es el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que sancione el homicidio simple, para que las personas que asistan a un caso de eutanasia no tengan procesos penales. Quien asiste a una persona, tal como está concebido ahora, ¿no es cierto?, el COIP,
enfrenta cargos de una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Aún así, digamos, sea una voluntad, ¿no?, de esta propia persona que solicita esta asistencia. Pero a futuro dice, sí se debería hacer una reforma a la Constitución para permitir la eutanasia en otros casos. Y esto podría ser tema de análisis de la nueva Asamblea Nacional, pues el suicidio está presente en personas con enfermedades catastróficas. El suicidio por esta causa, por una enfermedad terminal, es la cuarta decisión que se toma, digamos, a nivel del país, y la tercera causa en Quito. Es decir, hay personas que deciden morir en casa y se suicidan por tener una enfermedad terminal. Mucha gente se cuelga, se le hace el balcón, se toma pastillas, porque el Estado no ofrece una salida digna, amorosa, contenida para la gente que ya está sufriendo. En todo caso, el debate está abierto, tanto para los jueces de la Corte Constitucional, así como en la sociedad civil. Edison Saavedra, Noticias 7. Nos quedamos en el tema salud porque según los datos del Ministerio de Salud, la cifra de morbilidad por diabetes tipo 2 es de 500,000 de personas. La obesidad es uno de los principales factores que permiten el desarrollo de esta enfermedad, que también afecta a niños. En la siguiente nota le contamos cómo prevenirla. Como consecuencia de los malos hábitos, las personas tienden a desarrollar obesidad, la cual puede desencadenar en diabetes del tipo 2, que está caracterizada por ser ocasionada por factores externos. El doctor Pedro Aguilar, endocrinólogo del Hospital Pediátrico Vaca Ortiz, explica que este corresponde entre el 90 y el 95% de los diagnósticos. Habitualmente la tipo 1 fundamentalmente debuta en la niñez, mientras que la tipo 2 fundamentalmente puede debuta en el adulto. En el caso de la diabetes del tipo 2, lo fundamental es la prevención. Puede llevar a tratamientos a veces dietéticos, a veces dieta y tratamiento por vía oral. Mientras que en la del tipo 1 es la rigurosidad de los tratamientos. La insulina, que siempre la vamos a usar, la dieta, que va a estar muy aparejado, el ejercicio físico, y estos son los tres pilares que normalmente se dicen. Cristina López fue detectada con la enfermedad a los 9 años y cuenta que aprender a vivir con la enfermedad ha sido sacrificado. Uno se va acostumbrando y ya lo va haciendo de mejor manera, ¿no? Y el hospital me ha ayudado mucho física y mentalmente, porque podemos sentir el apoyo que nos brindan con todas las charlas, todos los programas que hacen, para que nos sintamos parte de una comunidad y que veamos y entendamos que no estamos solos. Si usted en casa ve algún miembro que presenta alguno de estos síntomas, podría tener diabetes, un aumento de sed y las ganas de orinar. Los niños podrían mojar la cama en las noches. Existe un aumento o disminución del hambre, cansancio, visión borrosa, en algunos casos entumecimiento u hormigueo en los pies y en las manos. Desde enero hasta septiembre de este 2023, en el Ecuador la cifra de morbilidad por diabetes mellitus tipo 2 es de 507.727 personas y las consultas han sido 677.613. Este próximo 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, día que busca generar conciencia sobre el impacto de esta enfermedad en la salud de las personas. Manuela Bedón, Noticias 7. 12:50 y es momento de conectarnos con la redacción de Diario El Telégrafo en este momento, y el día de hoy nos acompaña Ana Rosero. Ani, muy buenas tardes. Cuéntanos la actualización de notas a esta hora desde la redacción. Hola André, ¿qué tal? Amigos y amigas, bienvenidos a este espacio informativo de la redacción del Telégrafo. Como siempre es un gusto poder compartir con todos ustedes y les tenemos las mejores informaciones que se han generado a lo largo de la jornada. Y comenzamos con un tema muy importante que se dio en el ámbito de la seguridad. Resulta que 17 personas fueron detenidas en un operativo policial que se dio en Guayaquil, Durán, Milagro, Daule y Quito. Ellos eran parte de una organización delictiva que se dedicaba a la producción, importación y comercialización de medicamentos adulterados, según las primeras investigaciones. La Fiscalía dijo que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada, pues los sospechosos falsificaban medicamentos oncológicos para pacientes con cáncer. Las autoridades decomisaron una gran cantidad de medicamentos que eran comercializados en Guayaquil. La audiencia de formulación de cargos contra estas personas está prevista para las próximas horas. Y ahora también nos vamos a conocer un poco del operativo policial
del operativo militar que desplegó la Armada en Galápagos. Resulta que decomisó aproximadamente 2 toneladas de droga a 270 millas náuticas al sureste de la isla San Cristóbal en Galápagos. Durante esta operación marítima, los militares detectaron 2 embarcaciones que transportaban varios bultos con bloques de cocaína. Todo el cargamento ilícito fue colocado en lanchas de los guardacostas y de esa forma toda la evidencia decomisada arribó a la isla. Cabe mencionar que el cargamento incautado estaba valorado en más de $4 millones. Según los primeros reportes, 6 sospechosos que transportaban el narcótico huyeron rumbo a Centroamérica. Escaparon en una de las embarcaciones luego de arrojar al agua los bultos con droga. Y ahora también esté atento porque esta información que le voy a dar a continuación puede resultarle muy útil. Si usted es una persona que acaba de perder su cédula u otros documentos personales como matrícula vehicular, licencia de conducir, la libreta militar, el pasaporte o la tarjeta de crédito, entre otros, debe presentar una denuncia en la función judicial. Al colocar la denuncia a tiempo, usted se puede deslindar de responsabilidades por el mal uso que puedan hacer otras personas con el documento extraviado. Existen 5 pasos para hacer la denuncia y a continuación vamos a conocer cuáles son. En primer lugar, debe ingresar el formulario de denuncia en la página www.funcionjudicial.gov.es. Luego, debe colocar sus nombres, apellidos y número de cédula. Luego, debe ingresar toda la información de las circunstancias de la pérdida del documento. También debe, en la parte donde está detalles de documentos extraviados, debe seleccionar el tipo de documento, después pulsar el botón aceptar para enviar la denuncia. Finalmente, debe imprimir la constancia de la denuncia. De esta manera, con este documento, usted podrá realizar los diferentes trámites en donde le piden, por ejemplo, la cédula. Les recuerdo que estas y más noticias las pueden encontrar en www.eltelegrafo.com.es. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En todas nos encuentran como @el_telégrafo y pues les invito a que nos den like en todas nuestras publicaciones. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que tengan una linda tarde y regreso contigo a estudios, André. Linda tarde para ti también, Anita. Muchísimas gracias por ese reporte, la actualización de notas desde la redacción de Diario El Telégrafo. Y ahora nos vamos inmediatamente a su segmento favorito, el deportivo. Ani, muy buenas tardes. Hola.